Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, y a esta hora de la mañana en Vive la Noticia, bueno, esperamos la participación de todos nuestros seguidores en este tema. A continuación, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar en este momento? ¿Cómo pensar una nueva escuela? Queremos ver los comentarios también de nuestros seguidores, que nos apoyen, que nos digan, que participen de cómo pensar una nueva escuela. Bueno, gran pregunta el día de hoy. Pero también en nuestras redes sociales va a haber una pregunta de la cual ustedes pueden participar. ¿Considera usted que la actual escuela está preparada para los cambios vertiginosos que exige el mundo actual? ¿Sí o no? Entonces, ahí para que ustedes opinen también acerca de esta pregunta. Y ahora sí, sin más preámbulos, ya está aquí nuestro invitado del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Orlando Valera Alfonso. ¿Pero quién es él? Él es doctor en Ciencias Psicológicas, investigador y consultor internacional. Doctor Orlando, tenga usted muy buenos días y gracias por estarnos acompañando el día de hoy en El Solidario. Buenos días para todo el grupo de maestros que nos escuchan, incluso el público en general, porque sabemos que la educación es un problema de todos y por experiencia nos dicen que todos los programas relacionados con educación son muchas veces seguidos, ¿no?, por la población, especialmente padres de familia. Bueno, doctor Orlando, un placer para nosotros tenerlo aquí en nuestros estudios del Solidario. Aquí nuestra audiencia está a la expectativa, pues con esta entrevista que vamos a hacer el día de hoy, pues porque sabemos del aporte que usted ha hecho a la educación latinoamericana. Siendo cubano, su sabiduría pues ha llegado a México y a Colombia y a muchos países más. En este contexto, ¿cómo ve usted la educación de nuestro continente? Ante todo, también aprovecho la oportunidad para agradecer esta invitación. Creo que es algo muy importante para un investigador, para un maestro, poder intercambiar con el público, ¿no?, en general y a los maestros en particular. En ese sentido, al maestro Carlos Rico Godoy, que nos invita, ¿no?, como gerente, ¿no?, de esta corporación Cotradecún, y a ti, Paula, en particular, ¿no?, que nos ha hecho una invitación personal, ¿no?, a poder sostener este intercambio. Y bueno, vemos esta primera pregunta, ¿no?, una pregunta medular sobre la educación en nuestro continente. Y cuando digo nuestro continente me voy a referir esencialmente a lo que es América Latina y el Caribe. En ese sentido, no hay duda que se ha avanzado significativamente, yo diría que en todos los países de América Latina y el Caribe en el campo de la educación. Algunos países han tenido mejores resultados, han avanzado más firmemente, también muchos de ellos han tenido situaciones más difíciles, más retraso en la educación, y bueno, le han apostado a la educación dentro de sus políticas públicas para lograr el avance, el desarrollo del país. En ese sentido, el escenario global de la educación latinoamericana podemos decir que es favorable. No obstante, hay una serie de problemas que nos están afectando y yo creo que es muy importante tomar conciencia de ellos por parte del magisterio, por parte de las autoridades encargadas de la dirección de la educación y también de manera muy particular a los políticos. Porque sin duda el éxito de la educación va a depender en gran medida de una buena política pública alrededor de esta área, ¿no?, de la actividad humana que es vital, puesto que sabemos que sin educación no puede haber un desarrollo en el país. Y no puede haber incluso un desarrollo humano, ni siquiera un desarrollo personal. Por tanto, un hombre y una mujer educada es clave para producir las transformaciones que nuestras sociedades latinoamericanas necesitan y reclaman. Y en ese sentido hay algunos problemas que tenemos que mejorar. No hay duda que todavía la calidad de la educación no ha alcanzado los niveles apetecidos en nuestro hemisferio. Ese es un grave problema. Y lo estamos viendo no solo con las pruebas estandarizadas. Recientemente vimos toda la situación que se presentó en Colombia con las pruebas PISA 2022,
donde los resultados no son favorables en ninguna de las 3 áreas que se evalúan, es decir, lo que es competencias lectoras, matemáticas y conocimientos de ciencia. Esto nos está alertando de que, bueno, estamos haciendo todavía cosas en la educación que no son lo suficientemente buenas, hay que mejorarlas. Y sin duda, esa es una tarea en que todos tenemos que involucrarnos. Y yo tengo, quizás por mi formación como investigador científico en el campo de la educación y de la psicología, porque mi formación de base es psicólogo, justamente estoy cumpliendo en este 2024 50 años de graduado, de licenciado en psicología en la especialidad educacional en la Universidad de La Habana, Cuba. Y en ese sentido, sin dudas, tenemos que prestarle una especial atención a resolver esos problemas de la educación con un conocimiento de causa de sus problemas. Y eso conlleva hacer uso de la investigación científica. Y hacer uso de algo que se habla, pero que a veces no se tiene mucha conciencia de la necesidad de conocer, de estudiar esas buenas prácticas educativas que hay. Es decir, las innovaciones educativas que a veces se dan en los lugares más apartados, allá con un maestro, en ocasiones un maestro rural, un maestro en una de esas localidades que tiene Bogotá, que realmente a veces sabemos que está muy deprimida desde el punto de vista social, económico, etc. Pero ahí siempre hay experiencias de algún maestro innovador. Y eso hay que retomarla, hay que estudiarla para poder generalizarla y encontrar un camino certero para producir esas transformaciones en nuestros contextos, porque no podemos olvidar nunca que evaluar la calidad de la educación hay que hacerlo en cada uno de nuestros contextos. Y con esto ya estoy haciendo una observación crítica. Algunos que hemos virado los ojos o queremos virar los ojos para los países de primer mundo, estamos diciendo allá Finlandia, Suecia, Alemania, que decir ahora de Asia, ya Singapur, de Japón, etc. Y qué bueno, sin duda, hay que estudiar esas buenas experiencias de innovación, hay que ver lo bueno que han hecho esos países y por qué han alcanzado esos índices tan elevados en las propias pruebas PISA, por decir un ejemplo, ¿no? Pero también tenemos que ver que nuestros contextos son diferentes. Y eso no hay que perderlo de vista nunca, porque podemos caer en una postura, ¿no?, malinchista, y lo que es peor, importar modelos que no son modelos apropiados a nuestros contextos, modelos descontextualizados, que lejos de producir una transformación favorable a la calidad educativa, puede muchas veces entorpecer el desarrollo educacional porque no está ajustado, por ejemplo, a las particularidades del desarrollo cognitivo, del desarrollo emocional volitivo de nuestros niños, de nuestras niñas, en general de nuestros estudiantes en los diferentes niveles de la educación. Bueno, doctor Orlando, muchísimas gracias por esta contextualización. Yo sí quisiera saber, y sé que mis seguidores también, quisieran saber cuál ha sido su aporte y desempeño pues que ha venido realizando actualmente en México, en el campo de la búsqueda educativa. Bueno, ya escuchamos aquí la respuesta de nuestro invitado. En el campo de la búsqueda de la calidad educativa de este país hermano, doctor Orlando. Bueno, México, como casi todos nuestros países latinoamericanos, está tratando de encontrar una mejora, un camino de mejora de la calidad de la educación. En la actualidad, en el actual gobierno, se ha generado un nuevo modelo de escuela mexicana. Es una de las tantas reformas educativas que ha hecho el país. Y digo unas cuantas porque en más de una ocasión en México se han producido movimientos de este tipo. Eso es muy frecuente en América Latina. Y ahí hay alguna primera observación que quizás sea un aporte, ¿no?, que es mi concepción acerca de una reforma educativa. Un cambio educativo eficiente no se puede hacer de la noche a la mañana. Requiere de una preparación de todos los actores. Estamos hablando desde los politólogos de la educación, los metodólogos y técnicos, es decir, los directivos de la educación, incluyendo los directores de escuela, los maestros, la familia, el mundo empresarial y la sociedad en general. Por tanto, es un cambio esencial dentro de la sociedad, porque como decíamos al inicio, la educación es un problema de todo, y todos tenemos que participar en ella. Por tanto, una primera cuestión es que cualquier reforma educativa tiene que ser una reforma que se dé como un proceso que involucre a todos los actores, que lo haga de una manera paulatina
y ajustada a las necesidades reales de esos contextos. Por tanto, hay que conocerlo, hay que diagnosticarlo. Y eso implica el concurso ¿de qué? De la investigación científica para la reforma. Pero implica también que esos cambios no son cambios repentinos, sino tienen que ser cambios paulatinos, pero también permanentes. Es decir, que todo un proceso de cambio educativo tiene que ser un proceso de perfeccionamiento continuo de ese sistema nacional de educación, con modelos que deben ser lo suficientemente flexibles a las necesidades que en cada momento histórico tienen nuestros países latinoamericanos. Esa es una primera cuestión que considero, ¿no?, que desde el punto de vista político de las políticas educativas hay que tener presente, algo que hemos defendido. Creo que parte del éxito de la educación cubana se ha debido a esto, pero muchos de los países, como el caso por ejemplo de Singapur, ha logrado también hacerlo muy contextualizadamente a una realidad del país que es relativamente pobre. Por tanto, esa es una primera cuestión que considero, ¿no?, que puede ser un aporte, porque en un momento determinado dirigimos el programa Ramal de Investigación en Pedagogía Cubana, que daba las bases del modelo de la educación básica del país, el Ministerio de Educación de Cuba, con un instituto de investigación que se llama, ¿no?, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Después algo similar hicimos para el modelo de educación superior cubano, en el Ministerio de Educación Superior, que es el modelo de universidad cubana, que es una universidad universalizada, es decir, que tenga la facultad de poder llegar a todos y cada uno de los ciudadanos jóvenes que quieran hacer una carrera universitaria, y que esa carrera también tenga la particularidad de estar contextualizada a la realidad del entorno municipal, del entorno regional. ¿Para qué? Para ayudar a resolver los problemas del desarrollo, los problemas de la dinámica social. Entonces, estas son algunas cuestiones en las que se ha trabajado. Para ello, sin duda, el elemento de la psicología es muy importante. ¿Y por qué es muy importante el elemento de la psicología? Porque a la larga, la formación humana es una formación de carácter psicológico, es un constructo que llamamos personalidad. Y el fin último de cualquier sistema educativo, de cualquier reforma educativa, es perfeccionar al ser humano, desarrollando todas sus potencialidades y sus mejores cualidades humanas, mediante ese desarrollo humano integral en la personalidad. El objeto y fin de cualquier educación debe ser la formación integral de la personalidad. Y en ese sentido, la formación de psicólogo ayuda, pero también es muy importante que los maestros conozcan psicología. Al punto de que una vez escuché decir a una autoridad, ¿no?, mundial en el campo de la educación, que debíamos, el maestro no solo tenía que conocer psicología, que debía ser un verdadero psicólogo. Claro que sí, y con estas reflexiones yo creo que también nos aborda pues un debate en el marco de la pedagogía, y es precisamente, doctor Orlando, uno de los comentarios que quisiéramos leerle en este momento. Wilgara dice: nuestra nueva escuela debe de tener una gran misión y visión, lógicamente futurista, articulada con las verdaderas necesidades de toda una comunidad escolar, educativa, y una estructura real, formativa y pedagógica con padres de familia. La primera escuela es la de la casa, la del hogar, la de la familia. De ahí debe partir la búsqueda de la calidad educativa, de saberes en cada educando según el nivel de formación, y lógicamente que sea pública. Este mensaje nos lo envía un delegado de Machetá, el profesor Wilfred García, pero también aquí vamos encontrando una serie de preguntas e interrogantes. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan la escuela en el proceso de transformación? Por aquí también nos llega otro mensaje, y es precisamente Clara Rodríguez quien nos dice: se requiere de una escuela integrada, incluyente, participativa, integral, estratégica, innovadora e investigadora. Y como usted también lo mencionaba, doctor Orlando, pues con estas características de ese concepto en el que todos deben participar también en la educación. Pero bueno, a esta hora de la mañana, Paula, tenemos más preguntas para nuestro invitado. Así es, Mauricio, tenemos las preguntas. Nuestros seguidores también tienen preguntas, y aquí durante la emisión la vamos a ir desarrollando con la presencia aquí del doctor Orlando, que nos acompaña el día de hoy. Entonces él, durante
este programa y las preguntas que nosotros les vamos a ir haciendo aquí, él nos va a estar contestando estas preguntas. Doctor Orlando, pues durante muchos años hemos admirado y valorado mucho los aspectos del modelo cubano. Mi pregunta es como, ¿cuál cree usted que ha sido como los principales aportes para el contexto latinoamericano? La educación está muy ligada a la política. Sabemos que el éxito de la educación va a depender de una buena política educativa. No es todo, pero es la base. Y en ese sentido, los modelos políticos de los países juegan un papel importante. Y ahí a veces cuesta un poco de trabajo hacer un análisis del modelo cubano comparativamente con otros modelos latinoamericanos, porque el sistema político, económico y social de Cuba es diferente. Y algo que sí es muy real es que la apuesta del proceso revolucionario cubano siempre fue la educación, porque se sabe que la educación es un motor impulsor del desarrollo fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, Cuba, cuando las condiciones económicas eran mejores, aportó muchísimo en su Producto Interno Bruto. Imagínense un país que llegó a invertir el 21% del Producto Interno Bruto de educación. Prácticamente yo no sé, no conozco de los récords que puedan haber, pero considero que se puede haber sido casi un récord. En la actualidad se sigue moviendo, a pesar de la depresión económica que existe en el país, creo que un 8 o 9%. Cuando la medida realmente en América a veces se mueve entre un 4 y un 5%. Ese es un factor también importante. Sin embargo, como han demostrado algunos estudios que se han realizado por la propia UNESCO, la propia OCDE también, no es suficiente, el Banco Mundial, no es suficiente invertir mucho del Producto Interno Bruto, sino lo que hay que invertirlo bien y atender a aquellos factores claves que son determinantes en la calidad educativa. Y creo que en eso también el modelo educativo cubano aporta la necesidad del conocimiento de quién, de lo que estudiamos. De nosotros hicimos allá esa caracterización del estudiante, primero la investigación que se llamó en la niña cubana, que nos permitió conocer los rasgos y características psicológicas. Después eso se profundizó en el estudiante. Y sobre esa base se organizaban los planes y programas de estudio, pero también los maestros recibían instrucciones metodológicas para poder manejar a nivel áulico, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje ajustado a esas particularidades psicológicas. Yo creo que eso es algo que también en América Latina tenemos que ganar experiencia, porque muchas veces las propuestas que hacemos con los propios planes de estudio y programas, a veces hasta con los libros de texto, son muy globales y olvidan un poquito lo que realmente el alumno, las rasgos o características del alumno, y lo que el alumno puede rendir ante esa metodología de la enseñanza, ante ese libro de texto o ante ese cuaderno de trabajo. Entonces es un aspecto también que nosotros invitamos a que los politólogos de la educación en Latinoamérica resuelvan, ¿no?, atiendan, porque es un camino de darle contenido científico a nuestra educación latinoamericana. Y eso nos va a dar certeza de que vamos por un buen camino hacia la calidad educativa. Y crear nuestros estándares y nuestros propios modelos de calidad. Y no pensar que los modelos que vienen importados y los que nos proponen son siempre los mejores. Nosotros tenemos rasgos y características muy típicas. Por ejemplo, entre un niño cubano y un niño colombiano pueden haber muchos más rasgos comunes que el que pueda tener con un niño europeo o con un niño asiático. Entonces, bueno, vamos a trabajar para nuestros niños que hablan español, que tenemos nuestro temperamento activo, de nuestra manera de comportarnos, que también a veces son, como dicen los costeños, ¿no?, descomplicados. Y esa diferencia se da con el niño europeo, que no es así. Y qué decir entonces con el asiático, que tienen otras concepciones ideológicas, hasta otra cosmovisión del mundo. Y eso es importantísimo para nosotros lograr una educación con una visión más latinoamericanista. Yo defiendo un poco esa idea, porque también está en el sentido de nuestros grandes padres de las naciones latinoamericanas. Hablamos de Bolívar, hablamos de Martí, por eso un ejemplo, que soñaron siempre con una patria latinoamericana y caribeña.
Bueno, gracias, doctor Orlando. Y yo sí quiero aquí, hacerle otra pregunta, pero con ello conectarla con una que nos hace aquí nuestros seguidores. Irma Victoria Quintero Saavedra nos pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las escuelas en su proceso de transformación? Y de otro lado, también que nos cuente o pues que nos diga, ¿considera usted que un cambio sustancial de la educación debe vislumbrar un cambio curricular en la escuela, doctor Orlando? Cambiar la educación implica ir por toda una serie de elementos estructurales que están en la base de la calidad educativa, que va, como decíamos, de las políticas públicas que tienen que impactar a los sistemas nacionales de educación, que esos sistemas nacionales de educación se tienen que estructurar sobre la base de modelos educativos que tienen que estar en permanente cambio y transformación, porque el desarrollo científico, técnico y social de este mundo globalizado, esencialmente neoliberal, así lo exige, y eso por tanto nos obliga a tener reformas educativas, pero reformas, como le decíamos hace un rato, de carácter permanente. Y todo eso se tiene que concretar ¿en qué? En los planes y programas de estudio, es decir, en el diseño curricular, porque el currículo es la realización en la práctica de un ideal de formación del estudiante en la escuela, que también tiene que estar en estrecha relación con el ideal social, con el imaginario social de nuestros países, porque eso no se puede perder de vista nunca, porque podemos entonces hacer un proceso desnaturalizado de la educación, yo diría transculturalizado, porque cuando importamos modelos que no están dentro de nuestra propia cultura, podemos producir esos cambios no favorables, no adecuados de la educación. Entonces, en ese sentido, el currículo juega esa misión de programar, de planear, de lo que queremos lograr, pero eso lo tiene que hacer también sobre la base de la ciencia. ¿Y qué ciencia es la que interviene? La pedagogía como ciencia de la educación. Y dentro de la ciencia de la educación, la multiplicidad de elementos que la conforman, desde la filosofía de la educación, la sociología de la educación, la propia psicología educativa, la antropología, más en las condiciones de América Latina, como países como Colombia, que realmente son países casi multinacionales, por la diferencia con los pueblos originarios, con los afrodescendientes, por las diferencias culturales regionales que existen, porque distinguir a alguien de Bogotá y de, por ejemplo, de Antioquia es muy sencillo, hasta por el acento paisa, el acento rolo. Entonces, y así que vamos a decir de la costa. Hace un ratito conversamos con un maestro acá y me dice, tú eres costeño. Entonces, también, porque además los costeños nos parecemos mucho a todos los que estamos en el Caribe. Entonces, son particularidades también que hay que contemplar en el currículo. Y el currículo debe estar fundamentado en la ciencia de la educación. Debe estar perfectamente contextualizado y tiene que aportar una base científica a la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos y niveles de la educación. Por tanto, es una perspectiva fundamental. Pero lograr una educación de calidad, si bien tiene que ver mucho con un buen currículo, también tiene que ver mucho con la formación docente. Es decir, con un maestro capacitado para poder aplicar ese currículo y hacerlo de manera creadora, innovadora. Por eso incluso hay algunos autores que hablan del currículo oculto, de aquello que no está estrictamente estructurado en el plan de estudio, pero que es parte de la formación del maestro, de su concepción de cómo enseñar, de su visión pedagógica, de su cosmovisión pedagógica. Y eso, bueno, también es producto de una experiencia y de una formación docente que se adquiere a través de diferentes formas de educación inicial de los docentes, pero también de forma de educación continua, es decir, a través de su práctica profesional mediante los sistemas de capacitación docente. Orlando, aquí siguen las preguntas a través de nuestras redes sociales. Bueno, esperamos poder abordarlas casi que todas, pero bueno, aquí hay una pregunta de uno de nuestros seguidores también acerca de la inteligencia artificial y yo la conecto con esa pregunta que también le queremos hacer aquí al doctor Orlando. Viene un reto para la escuela y es la llegada, bueno, yo diría que no es la llegada, ya está, la inteligencia artificial. Doctor Orlando,
cómo abordar este fenómeno en el campo educativo y más allá de ver el lunar en el ojo, cómo alinearnos con el supuesto enemigo, porque así muchos vemos como la inteligencia artificial, ¿no? Como un enemigo grande. ¿Cómo abordar este proceso, doctor Orlando? No quiero dar una clase como tal de inteligencia artificial, que hoy en día se ha puesto muy de moda. Creo que la primera cuestión es que tenemos que saber un poquito qué es la inteligencia artificial. Pero para saber la inteligencia artificial tienes que saber qué es la inteligencia. Inteligencia no es más que información evaluada. ¿Y cómo se da desde el punto de vista del desarrollo? Bueno, la inteligencia animal existe también, ¿de acuerdo? A la organización biológica, ¿no?, de los animales, así también van a tener conductas adquiridas que pueden expresarse un mejor o peor desempeño en determinada actividad. Podemos decir, qué inteligente mi perrita porque hace esto y esto otro, mientras que la otra que yo tenía no lo hacía. Entonces eso es porque lo aprendió y es inteligencia animal. Pero la inteligencia artificial se basa esencialmente en la inteligencia humana, porque el único ser que tiene la capacidad de pensarse a sí mismo y de tener un rendimiento en la solución de problemas es el ser humano. Un rendimiento mediatizado, ¿por qué? Por el lenguaje esencialmente, porque tiene un desarrollo de un pensamiento abstracto. Y en ese sentido, hay que conocer la inteligencia humana para llegar a conocer que la inteligencia artificial no es más que una representación de esa inteligencia humana, haciendo uso de un nuevo recurso tecnológico, quizás el invento tecnológico más importante que ha dado la humanidad, que es la tecnología de la información y de las comunicaciones. Entonces, esa es una primera idea que siempre quiero decir. ¿Por qué? Porque hay veces los seres humanos nos fascinamos, ¿no?, con la tecnología. Llega al punto incluso que hoy en día se habla de las adicciones, la adicción a la tecnología. Y bueno, ahora está el boom de la inteligencia artificial. Creo que hay que estudiarla mucho, estudiarla mejor. De hecho, estamos trabajando con una universidad mexicana, que en este caso es el Instituto Superior de Informática y Computación, con una fundación también de aquí de Colombia, la Fundación Observatorio del Conocimiento Científico, en el desarrollo de un programa de inteligencia artificial en educación, pero con una visión de este tipo, de comprender sus bases y entender y operar con herramientas de inteligencia artificial apropiadas para los distintos niveles de la educación. De modo tal que esas herramientas permitan a que los alumnos aprendan mejor, pero también desarrollen una serie de competencias cognitivas y de manejo TIC, competencias para la TIC, que le permitan transitar por este vertiginoso desarrollo que están teniendo las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por tanto, la inteligencia artificial es un reto, pero es una necesidad que se tiene. ¿Para qué? Para mejorar las prácticas educativas. Pero tenemos que hacerlo ¿con qué? Con racionalidad. Y hay un componente también ético, ya hemos visto el psicológico, que no podemos perder de vista. Y es que evidentemente hay que manejarla contemplando al ser humano, porque puede ser también nocivo en su manejo, puede producir, ser contraproducente al desarrollo psicológico, ¿no?, de nuestros estudiantes, si no es bien manejado. Y este es un reto que tiene muy poco tiempo y todavía nadie tiene la última palabra. Por eso creo que ese diplomado, y podríamos después invitarlo, ¿no?, en otro momento, a que lo hagan, como en esta propia universidad se está tratando también una formación doctoral en investigación en ciencias de la educación, donde se le está apostando también a la tecnología, porque sin duda hoy en día un maestro tiene que tener un dominio de la técnica. ¿Para qué? Para poder desarrollar la propia educación a distancia y virtual. Y sabemos que la pandemia demostró que no estábamos preparados, a pesar de que la educación a distancia virtual y en línea tenía muchos años, no estábamos preparados. Y mucho de lo que hicimos fue trasladar nuestras prácticas de enseñanzas áulicas a las condiciones de la sala de la casa, donde dábamos nuestras clases a través de la virtualidad. Doctor Orlando, y aquí
resolviendo un poquito de las inquietudes que tienen nuestros seguidores, porque le cuento, doctor Orlando, que está muy activa la participación en nuestras redes sociales, muchas preguntas, y aquí las vamos a ir resolviendo por el camino en estos últimos minuticos que nos quedan. Doctor Orlando, en Colombia, desafortunadamente, pues nuestros maestros en este momento han venido saliendo, llamémoslo así, como damnificados, porque se ha venido dando un fenómeno especial y es la llegada de profesionales de todas las áreas a la escuela. Algunos cuentan con la formación pedagógica, otros desafortunadamente no. Doctor Orlando, yo sí quisiera preguntarle, ¿cree usted que esto genera retroceso o por el contrario enriquece el quehacer educativo? Mira, la primera cuestión es que nadie puede enseñar lo que no conoce. Y la ventaja de un profesional en el área de la educación estaría en que ese profesional se supone que tenga un dominio de la disciplina del conocimiento que va a enseñar. Si es matemática, si es literatura, lectoescritura, en fin, esa es una primera cuestión, el dominio. Y en ese sentido es favorable. Pero ahí viene el otro gran reto. No basta con conocer, hay que saber cómo enseñar lo conocido. Y eso sí requiere de concurso de ¿qué? De la pedagogía. Debe tenerse una preparación pedagógica para enseñar. Hay que lograr esa unidad, porque también puede suceder que una persona no puede tener solo una formación pedagógica sin tener un dominio del contenido que va a enseñar, porque la metodología sin contenido tampoco es productiva en el campo de la educación. En ese sentido, creo que más que un retroceso, ¿no?, en aceptar en un sistema educativo a personas con una formación no pedagógica, sino solo profesional, sí requiere de un manejo adecuado, de capacitarlo pedagógicamente para que pueda desempeñarse como docente, porque la docencia es una profesión. La profesión docente hay que adquirirla, hay que desarrollarla, porque hay que tener competencias apropiadas para poder dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, doctor Orlando, sabemos de sus aportes en la educación superior y en la formación de docentes. ¿Cuál es la fórmula para potenciar la cualificación de los maestros que se preparan para llegar a las aulas? Mira, la formación inicial docente es fundamental. Formar una persona bien preparada pedagógicamente, bien preparada didácticamente, porque la didáctica es la rama de la pedagogía que permite la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, es fundamental. Pero también es muy fundamental formar la actitud docente, es decir, la vocación docente, el gusto por enseñar. Aquella persona que no ama a los niños, a las niñas, a los jóvenes, sin duda, cuando entra a un aula, no se va a sentir bien. Y el maestro, cuando entra a un aula, tiene que ser el espíritu del futuro representado en las acciones de la enseñanza. Y eso, sin duda, debe tratarse y trabajarse mucho en la formación inicial docente. Como también el docente es un comunicador, y tú Paula, que eres una comunicadora, lo sabes. Tú puedes llegar a un ser humano si usted no usa la palabra precisa, la palabra adecuada para que esa persona entienda lo que dice, pero además lo vivencie, porque usted tiene que transmitir también la emoción. Y un buen maestro, a veces uno recuerda más el rostro que puso, el gesto que hizo, que la propia palabra que utilizó, porque el maestro tiene que ser un comunicador magnífico, extraordinario. Y eso yo creo que hay que también lograrlo. Lograr, por ejemplo, que su discurso oral sea bueno, la oralidad, su dicción, sus gestos, sus mímicas, su pantomima y su forma de vestir, porque debe representar una cultura nacional y una ética también. Yo creo que, no es porque yo sea una persona mayor, pero yo creo que eso sí se tiene que no se puede perder en ningún momento, porque además a todos nos agrada. Una persona bien vestida, una persona que se expresa correctamente, que tiene buenos modales, es una persona que siempre va a ser agradable, es una persona que va a ser representativa ¿de qué? Del humano. Y ese humano no lo podemos perder de vista nunca.
esa ternura que debe tener el maestro, sobre todo en los primeros grados en que se enseña. Incluso, también yo digo a veces está en la universidad, porque los jóvenes necesitan hoy en día mucho de la orientación, porque no podemos perder de vista que las TIC también nos pueden conducir por caminos inadecuados. Y como la propia familia a veces están en proceso de desarraigo por la propia dinámica tan violenta que se vive en la sociedad, que no tienen los padres tiempo de atender a sus hijos, de escucharlos, de compartir con ellos sus emociones, sus sentimientos, sus preocupaciones, porque eso es formar, educar. Como decía un eminente pedagogo cubano, ¿no? Un sacerdote, ¿no? Que fue uno de los padres de la formación de la nacionalidad cubana, un gran maestro, Luis Caballero. Instruir puede cualquiera, pero educar solo quien sea un evangelio vivo. Bueno, doctor Orlando, yo sí quisiera aquí, pues sabemos en Colombia sus aportes, que han sido, además de esto, muy significativos y, por supuesto, de gran valor en la formación de los maestros. Yo sé que nuestros seguidores aquí, los que están pendientes, quisiéramos saber, que nos contara un poquito dónde ha venido trabajando y qué legado nos deja actualmente, digamos, aquí en Colombia. Creo que un gran aporte. Sino sencillamente uno ha tenido la oportunidad, la vida me ha dado la oportunidad de compartir aquí en Colombia algunas experiencias con excelentes maestros colombianos, maestros de aulas, directivos de colegios, que tienen esas cualidades que hablábamos hace un rato, una vocación magisterial fabulosa. Y eso siempre han sido aprendizaje que han adquirido en la educación colombiana. Yo creo que es bueno que pensemos siempre, ustedes que tienen más de 35.000 maestros aquí asociados, que en esos 35.000 maestros tienen que haber miles de maestros con esas condiciones profesionales y esas condiciones humanas. Y que quizás puedan decir cosas mejores, más contextualizadas que las que yo pueda decir hoy aquí en este programa. Lo que sí, en la relación con Colombia, bueno, he tenido ese aprendizaje. Hemos podido corroborar algunas ideas de lo que hemos venido trabajando en Cuba, en otros países latinoamericanos, en algunas organizaciones ONG que hemos trabajado, como la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento. Y dentro de esas cuestiones, ¿no?, que se han trabajado acá en Colombia, hemos corroborado, por ejemplo, la necesidad de los diagnósticos y caracterizaciones psicopedagógicas. Entre los años 2010 y 2012 se hizo la caracterización psicopedagógica y social de la población en edad escolar de Bogotá. Y esa fue una investigación que nos permitió a nosotros dar las bases para que la educación en el Distrito Capital pudiera ser avalada por un conocimiento relativamente profundo de nuestros alumnos, pero además la forma en que fue concebida la obtención de esa información creó una base de datos que todo lo que quisiera conocer un político, quisiera conocer un directivo de la educación o a la sociedad en general podía estar. Porque, por ejemplo, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo aprenden los hijos de las madres solteras? Y ahí lo podíamos encontrar. Los padres fumadores, los niños de los padres fumadores aprenden mejor o peor que los niños de los padres no fumadores. Y así muchas preguntas más estaban ahí, y todavía está esa base de datos que creo que está en el IDE. Entonces, eso sí creo que fue algo que una vez se trabajó, se aportó en el vínculo con algunas universidades como la UPN. También trabajamos mucho el debate teórico en torno a la pedagogía. De hecho, hay un libro de mi autoría, ¿no?, que se editó en la Cooperativa Editorial Magisterio hace muchos años, que se llamaba así, debate teórico en torno a la pedagogía y otras orientaciones pedagógicas contemporáneas. Porque esos debates teóricos hay que contemplar, porque hay un viejo adagio que dice que no hay nada más práctico que una buena teoría. Hay veces los maestros que van un poquito por la finta de que lo que hay que dar es buenas clases, pero usted para dar buenas clases tiene que tener una perspectiva teórica, tiene que basarse en una concepción didáctica, sea constructivista, sea conductista. Yo no creo, mucho que la tendencia, sabemos que hay tendencias más avanzadas hoy en día, sobre todo las que están ligadas al desarrollo tecnológico, a las TIC. Pero muchos de nosotros nos educaron
con una visión conductista. Y bueno, y somos buenas personas, ¿no? Por lo menos sabemos comportarnos dentro de la sociedad. Y no somos tampoco traumatizados, ¿no? A pesar que algunos de vez en cuando recibimos nuestros castigos, ya sea en la familia o en la propia escuela. Bueno, doctor Orlando, en el mundo y en Latinoamérica hay, bueno, voy a utilizar una palabra que usted utilizó hace unos minutos aquí, y es el boom. En el mundo hay un boom por hacer posgrados, doctorados y postdoctorados. ¿Cómo cree usted, doctor Orlando, que esto va a beneficiar la calidad de la educación y, por supuesto, algo también muy importante, la investigación del contexto educativo? Sin duda, la formación de posgrado es un nivel superior de la formación académica que debe tener un docente, que debe tener un educador. Por tanto, es un camino expedito para la profesionalización docente de alto nivel. Y eso, bueno, es indiscutible. Lo que sí tenemos que lograr que esa formación de posgrado responda a las necesidades del desarrollo educacional de nuestros países latinoamericanos. Háblese en este caso de Colombia. Que esa formación conduzca, en primer lugar, a producir resultados científicos resolvedores de esos problemas, con el concepto de ciencia, con la capacidad de obtener resultados haciendo uso de la metodología de la investigación, en este caso la metodología de la investigación educativa. Con esos elementos ya usted puede ir conformando una visión teórico-práctica y metodológica de la educación distinta, que puede, una vez aplicada, impactar directamente la calidad educativa. Por tanto, el posgrado está en estrecha relación con la calidad educativa. Lo que sí tenemos que ser cuidadosos también, para que esos posgrados respondan a la verdadera preparación que necesitan nuestros maestros y que tengan también calidad. Y esa calidad, en gran medida, está dictada por algunas normas que hoy en día se están planteando acerca de lo que debe ser una formación de posgrado, especialmente a nivel de maestría y doctorado, en la cual usted genera conocimientos científicos que tengan la capacidad de ser introducidos en la práctica social para transformar. Porque de no ser así, bueno, podemos investigar, podemos producir tesis que se quedan engavetadas, títulos que se quedan ahí colgados en las paredes, pero que realmente no producen la transformación en la escuela. Por otro lado, alerto, ¿no? Hay que prepararse para elegir dónde vamos a estudiar el posgrado. Porque la educación es una mercancía, pero una mercancía muy especial. Pero algunos que venden educación como de mercancía no son personas, ¿no? Con mucha experiencia y preparación en el campo mismo de la educación, y a veces ni siquiera hay una ética bien estructurada. Y bueno, a veces a los maestros se les están vendiendo programas de doctorales, programas de maestría, que no cumplen con estándares, incluso de acreditación nacional e internacional. Todo eso lo deben ver. Creo que incluso es misión de instituciones como esta, de Contradecum, de ayudar a los maestros a encontrar el mejor camino para realizar su posgrado. Y con gusto, de verdad, lo que podamos servirle en ello, porque durante muchos años le hemos dedicado a esa actividad. Y conocemos también un poco la formación doctoral en América Latina. Conocemos también nuestras magníficas universidades, nuestras instituciones de investigación, que no son muchas, pero que son buenas, muchas de ellas. Pero también sabemos que existe, como digo, nuestro colega Carlos Trudeman, Escuela de Universidades de Garage, y como se le dice allá en México, Universidades Patitos. Entonces tenemos que enseñar a los maestros a que aprendan a discernir dónde formarse como postdoctorando, ¿no? Como en el posgrado. Y bueno, repito, ¿no? Esa pudiera ser una excelente misión a cumplir, porque hoy en día sabemos que está dentro del campo de las políticas educativas promover el posgrado dentro de los maestros, porque además tiene una repercusión económica, no es en el escalafón. Entonces, es un problema también que tiene una lista sindical, una lista económica, porque es una inversión que tiene que hacer el maestro, una inversión a veces en los sistemas de economía solidaria, que son muy sólidos, y que creo que Colombia es un ejemplo para América Latina, pero bueno,
para lograr eficiencia hay que lograr una mejor inversión también. Pero Orlando, muchísimas gracias. Bueno, desafortunadamente aquí se nos va terminando el tiempo y como nos dice Clara Rodríguez, sugiero que lo vuelvan a invitar. Doctor Orlando, que ya tiene las puertas abiertas de nuestro programa, de nuestra cooperativa, por supuesto. Y bueno, nos dice que ya tiene excelente experiencia, gran investigador pedagogo relacionado con la ciencia, la comunicación, lo social, familiar y ético. Es internacionalista, aconseja al maestro a ser un líder profesional y pedagogo. Entonces, yo estoy segura que aquí muchos de nuestros seguidores, de los asociados de esta cooperativa, nos gustaría volverlo a tener en una próxima oportunidad y por supuesto aquí ahorita ya lo vamos a comprometer para que siga acompañándonos en diferentes programas. Doctor Orlando, ya en estos últimos minuticos, ¿qué le dice usted a los maestros colombianos que en medio de la incertidumbre y de tantas luchas sueñan aún con una nueva escuela y una sociedad diferente? Primero, aceptar con mucho gusto y vocación la gran responsabilidad del maestro. Soy de los que piensa que una escuela sea mejor o peor, que un plan de estudio sea bueno o menos bueno, que una política educativa sea más eficiente o menos eficiente y que un modelo educativo responda mejor o un poquito peor a las necesidades del desarrollo de un país, no va a estar dado en ellos, está dado en quién, en el gran actor que es el maestro. El maestro es, diríamos, la columna vertebral de una sociedad y es en gran medida el que tiene en sus manos el futuro de un país, porque moldea aquí a las nuevas generaciones. Y con ese sentido de responsabilidad también se dediquen con orgullo y con vocación a su labor cotidiana, que al final, más que la remuneración económica, más que a veces hasta el propio reconocimiento que los medios y los órganos oficiales de trabajo y demás le den a la profesión docente, se lo va a dar ¿quién? La vida cotidiana. Cuando uno de esos alumnos después sea el médico que lo atiende y con mucho orgullo diga, este fue mi maestro. Eso no tiene precio. Y eso es justamente lo que debe caracterizar a esta quizás más noble profesión que existe, que es la profesión de educador, del educador. Bueno, doctor Orlando, muchísimas gracias. Reiterarle las puertas del solidario, de nuestra cooperativa y por supuesto de nuestro país. Siempre van a estar abiertas para cuando nos quiera volver a acompañar y quiera o deseamos aquí todos nuestros seguidores volverlo a tener en una próxima oportunidad en nuestro programa para hablar de esa pedagogía, de los docentes, de la escuela, y gracias por estos aportes tan excelentes que nos ha dejado el día de hoy. Hay un test por ahí que le preguntan a las personas diferentes cosas y siempre olvidamos cosas, pero lo que nunca olvidamos es a nuestros maestros. Eso es verdad, doctor Orlando. Yo tampoco, y creo que a nuestros seguidores como a mí me pasa, yo nunca olvido a mis maestros y ahorita que tengo la oportunidad de trabajar aquí en Cotradeco, pues me los encuentro y para mí es lo máximo poder volver siempre y tener en mente a todos los maestros.